Pasaban los años 2010 cuando algunos reconocían de que no iban a ser buenos momentos. Una de las tantas voces decía: Dios no necesita ser defendido, Dios no necesita ser representado, Dios no necesita que estén del lado de Él. Y el tiempo fue diciendo qué es lo que realmente pasó. El cielo tuvo que ser el doble oficio de ejercer la justicia, pero a la vez de recibir constantemente el reproche y la culpa de un diluvio universal que dejó a este continente, teóricamente por los especialistas en Sagradas Escrituras y en teología, separados de África. En esta tarde voy a hablar acerca de un artículo que concierne los relatos de las inundaciones antiguas y por qué es que América, Kadosh, por muchísimos años han sido catalogados de separados partidos. Y se puede llegar a corroborar de que el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no fueron los originarios del diluvio. El cielo nunca pensó separarnos de Sudáfrica, de Camerún, de Chad, de Egipto, de Marruecos, de Nigeria. Era todo un continente compacto, era todo un continente macizo, de naturaleza pura, pero hubo babilonios que colmaron la paciencia de los hombres en aquel lugar y lo llenaron de oscuridad, de ceguera, y dejaron de oír a la voz del Espíritu Santo. Así todo el Padre, el Hijo, los ángeles no caídos no decidieron apartar a Kadosh de África. Las tradiciones de los antiguos en todo el mundo comparten en común la inclusión de historias del diluvio. Esa inclusión está basada en que la teocracia, en Génesis 6, reveló a través de Moisés algo que sucedió, muy pero muy grave para la naturaleza. Y los relatos extrabíblicos y paralelos van a confirmar de que fue el satanismo organizado babilónico que lamentablemente produjo esa ruptura. ¿Y qué hizo el cielo para poder conservar a la raza humana y a los animales? Según Génesis 6. Pero los relatos extrabíblicos, los mesopotámicos, han acaparado una discusión debido a que están culturalmente más cerca del material bíblico que cualquiera de las otras narraciones no bíblicas. ¿Qué decían estas narraciones? El relato del diluvio mesopotámico más famoso es la versión babilónica que se encuentra en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal del siglo VII a.C., como parte de una extensa epopeya de Gilgamesh, que eran tradiciones de serpientes de la literatura antigua del cercano oriente. En esa epopeya, la epopeya de Gilgamesh, se busca un hombre llamado Utnapishtim, igual sí que las palabras Argentum, con las letras al final del vocablo tum, que según las tradiciones extrabíblicas, babilónicas y arqueológicas,
ese individuo era un equivalente al Noé bíblico. En base a la historia que vivimos acá en América, no hemos encontrado grandes rectores babilónicos. No generan impulso de rectitud. Sí de joda, que es el nombre de India, sí de evasión, sí de cultura semideportiva, todo lo que sea una sociedad lai, el hombre lai. Pero en la epopeya de Gilgamesh encontramos a este individuo que se decía ser paralelo a Noé, cuya historia es contada en todos los círculos teológicos. Dan vuelta la teología y resulta ser que siempre Babilonia es el Noé contemporáneo. Y cuando uno va adentro del individuo con tecnología atómica para evaluar tales características, encontramos que son ciegos, sordos y mudos. Cuando uno de los dioses más altos, decía esta epopeya, Enlil, que son las letras de Engan y de Hilo, se enoja por causa del ruido cacofónico que proviene de los seres humanos, decide inundarlos y destruirlos en un diluvio catastrófico. De letras caco, los cacos en la jerga de estas latitudes son aquellos individuos que vinieron de Occidente, pero también son lamentablemente los demonios aparecidos, que carecen de idioma, de casa y de alimentación. También así se las dice en algunos lugares de Brasil. O sea que la cultura de Gilgamesh, arqueológicamente comprobada, fue impuesta por estas latitudes con propósitos de sustituir a Noé y a la familia. Según la arqueología, Enki, de letras Kis y de letras England, el dios de las aguas, revela el intento de Enlil al mortal Utnapishtim y lo dirige para que construya una enorme arca y para que la llene con parejas de animales. No se puede descartar la posibilidad de que estos individuos, Utnapishtim, hayan preprogramado la destrucción continental. En algún momento, la separación continental. En algún momento intentaron hacerlo con Panamá, porque estos hombres están semivivos y no son hombres, sino que son demonios que se van personificando a lo largo de las décadas y de los años, pero no lograron partir el continente por la mitad. Dice este relato que le ordena no revelar la razón de este proyecto de construcción fabuloso, o sea que tenían en carpeta esos individuos babilónicos la separación del continente, un diluvio de destrucción universal. Además, en un punto crítico, Utnapishtim recibe órdenes de subir a bordo a su esposa con él, y durante 7 devastadores días Utnapishtim y su esposa son zarandeados en el arca mientras la inundación se traga la tierra. Posiblemente brujas, posiblemente videntes, prácticas que lamentablemente se instauraron y se van desvaneciendo por este continente, previeron cómo sería. No se puede decir con plena seguridad de que hayan escrito la epopeya de Gilgamesh basados en el relato de Génesis 6, en los cuales muchísimos teólogos dicen hay un relato paralelo extrabíblico, pero no sabemos decir de quién copió Moisés o si Moisés copió a. Si le copiaron a Moisés o Moisés quiso imitar. Según la experiencia de guerra que se ha tenido durante todos estos meses
persona en este lugar y en estos años, se puede decir de que Babilonia fueron los ideólogos, posiblemente, del diluvio. Cuando finalmente las aguas decrecen, el arca queda acomodada en la punta de un alto monte.